Detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor. Y esperad por el Señor. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor, proclama constante. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos en libres, si levantas tu voz se vendrá. Él proclamó todo esto a toda la creación. Y que hay temor en las calles, pensó, algo ya comenzó. El tabernáculo se alza hoy en aquellos que han de creer. Hay un de libertad, va creciendo dentro de mí. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos en libres, si levantas tu voz se vendrá. Si levantas
ven Señor, ven Señor. Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra noche aquí en Casa de Oración, compartiendo la palabra de Dios. Estábamos escuchando para comenzar esta hermosa canción del Centinela. Dice, no, el Centinela no tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Ese es el llamado, el compromiso que tenemos con nuestro Señor, que nos llamó, que nos compró a un precio tremendo, un precio que ninguno de nosotros podríamos bajo ningún punto de vista pagar, el precio de la sangre de Cristo, y hemos sido comprados por ese Dios bueno, hermoso, por ese Dios santo, que siempre está en todos los momentos donde a veces tenemos días buenos, días tristes, días malos. El Señor siempre está con nosotros, ayudándonos, es el único que es fiel, que es justo y que es misericordioso con nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Osman, que esta noche va a estar trayendo esta segunda parte. Ahora son las promesas para aquel que evangeliza, y realmente nos queremos gozar en esta noche con esta hermosa palabra y seguir aprendiendo de esta palabra que llena nuestras vidas, nuestro corazón, para que día a día podamos estar revestidos más de la palabra. Es la única manera. Estamos en Mateo 10, del 27 al 42, y estamos gozándonos en el Espíritu Santo. Hermano Osman, buenas noches, bienvenido. Amén, pastor. Gracias. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos esta noche seguir aprendiendo del Dios verdadero. Le damos gracias infinitamente por sus misericordias que son nuevas cada día, dice su palabra. Es un Dios que promete tantas bendiciones, que nos enseña tanto. Estamos aprendiendo de este libro, la lección 21, los riesgos y las promesas, ¿verdad? Para los que evangelizan. Y ayer estuvimos viendo, ¿verdad? Que indudablemente vendrán persecuciones, que seremos rechazados. Cristo no ocultó eso. Fue muy claro y contundente en su palabra al explicarnos de que seremos perseguidos, seremos aborrecidos, y explicábamos también que es por causa de Él. Por causa de seguir a Cristo, nosotros somos perseguidos, azotados, aborrecidos, y aún hasta muchos han muerto por defender, no por defender, sino por seguir a Cristo, ¿verdad? Por tener sus convicciones bien definidas, haber entendido que han decidido tomar la cruz. Explicábamos ayer que
que antes de la gloria, primero hay que pasar por la cruz. Cristo pasó por la cruz. Es nuestro ejemplo perfecto de los sufrimientos, como Él pagó aún con su propia vida. Y entendíamos que el siervo no es mayor que su Señor. Estábamos hablando de eso ayer y vamos a hacer un pequeño repaso. Como decía el pastor, estamos en Mateo capítulo 10 y ayer leíamos desde el 16, ¿verdad? El Señor decía en su palabra: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Desde ahí entendemos de que habrá problemas, ¿verdad? Porque cuando hace esta analogía, una oveja en medio de lobos, ¿qué se puede entender? Que será atacada, ¿verdad? La oveja será atacada, de una u otra manera será atacada, será vituperiada, será agredida. El Señor no, como decíamos, es muy claro en la palabra. Y sigue diciendo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto, cuando el Señor hace está haciendo esta comparación, ¿verdad? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos balancear estos dos caracteres, prudentes y sencillos. Una persona prudente es aquella que sabe qué hacer en el momento adecuado, ¿verdad? Que no es llevada por sus emociones. Y esto es interesante y es realmente importante que debemos aprender, hermanos. Muchas veces, cuando nosotros llevamos el evangelio, y lo digo por experiencia propia, cuando yo comenzaba, yo hablaba con el pastor, le digo que muchas veces actuamos con inmadurez, ¿verdad? Porque estamos en un crecimiento y actuamos yo actué muchas veces así, que quería compartir el evangelio y a veces cuando no querían escucharme, a veces quería contender con aquellas personas, pero el Señor nos está diciendo aquí, ser prudentes, ¿verdad? O sea, entender lo que tenemos que hacer en el momento adecuado. Y cuando dice prudentes es, ¿verdad? Vemos Pablo en una ocasión. Pablo era una persona que se enfrentaba a los líderes religiosos, contendía con ellos, venía y contendía con ellos. Pero en una ocasión Pablo, los líderes religiosos vinieron porque querían matarlo. Y dice que lo escondieron y fue bajado por la parte de atrás con una canasta. O sea, en ese momento, ¿cómo actuó Pablo? Con prudencia, ¿verdad? Con prudencia. O sea, no enfrentó en ese momento como querían decir, bueno, si soy cristiano, yo tengo que enfrentarlo, o sea, como sea, no. La prudencia. Y dice, y también sencillos como palomas. Una persona sencilla, una persona humilde. Es por eso la importancia de combinar estos dos caracteres, prudencia y sencillez. Muchas veces tenemos que alejarnos y otras veces tenemos que confrontar. Eso es un discernimiento que lo da el Espíritu Santo cada día. ¿Y cómo da ese discernimiento el Espíritu Santo? Es a través de su palabra. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios que nosotros vamos adquiriendo todo eso y actuamos con sabiduría en el momento preciso que tenemos que explicar y exponer el evangelio, y otras veces, bueno, decir, bueno, tenemos que dejar eso, como el Señor aprendíamos la vez pasada cuando los incrédulos rechazan el mensaje. ¿Qué les dijo? Bueno, sacúdanse los pies y para lo que sigue, ¿verdad? Porque ellos no quieren escuchar el evangelio de la paz, del evangelio de salvación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, seguir adelante, seguir a lo que viene. Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El Señor nos está hablando aquí en este versículo de sufrimientos. Hablar sufrimientos por predicar el evangelio, ¿verdad? Y en el versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aquí vemos que también habrá traición, ¿verdad? Este versículo habla de eso, de traición, porque cuando habla de lazos familiares, ¿verdad? Y dice que unos entregarán el hermano entregará la muerte del hermano, ¿verdad? O sea, está hablando de traición, y eso tenemos que estar muy conscientes que muchas veces en el mismo núcleo familiar, en el mismo núcleo como
hablaba el pastor ayer en la iglesia, siempre pasarán muchas de estas cosas. Y el versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto lo explicamos ayer, por causa de Cristo, por estar injertados en la vid verdadera, nosotros somos aborrecidos por causa de Cristo, por causa de su palabra, por llamar a los hombres al arrepentimiento, para que ellos vengan y puedan obtener el perdón de pecados. Pero primeramente los llamamos al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces seréis aborrecidos, habrá odio. Las tinieblas se levantarán cuando nosotros vamos y predicamos la verdad del evangelio sin esconder nada. Con eso que Dios nos ha dado, la sabiduría, actuamos de una manera que el mundo no nos quiere por eso mismo, porque nosotros, como nuestro Señor Jesucristo dice, va, que es por algo que Él es aborrecido, es precisamente porque Él exponía el pecado de aquellas personas, ¿verdad? Él exponía el pecado, entonces por eso Él era aborrecido, y por lo tanto, si nuestro Señor fue aborrecido y nosotros exponemos el pecado de muchas personas también, seremos aborrecidos. Entonces el versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Habrá persecución y aún hasta la muerte, como explicábamos ayer. Y vamos a ir un poco al libro. Ayer nos quedamos en la introducción, hoy vamos a tratar de terminar este tema. Es un tema interesante, como todos los que hemos venido aprendiendo. Y como les decía ayer, hermanos, vamos a tratar de ir lento para que podamos comprender este mensaje de las Escrituras de Mateo 10, que aquí el libro lo desglosa de una manera que podamos entender. Y vamos a ir al primer punto. Dice, es nuestro deber hablar de Cristo con claridad y valor, ¿verdad? Y dice, debemos hablar lo que aprendemos en la iglesia. Y en el versículo 27, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. El versículo 27 contiene dos frases muy interesantes, dice el libro. Lo que os digo en tinieblas y lo que oís al oído. Hermanos, son esas instrucciones, dice el libro, especiales y muy personales, que Jesús impartió a los suyos por las noches, cuando estaban reunidos alrededor de la mesa o cuando se disponían a tomar el descanso de la jornada diaria. Esa era la intimidad que Jesús tenía con sus discípulos, ¿verdad? Muchas veces Jesús le habló en parábolas a todas las personas que se reunían. Él les hablaba en parábolas, ¿verdad? Pero muchas veces los discípulos no entendieron las parábolas, y entonces Jesús venía y ya en lo íntimo, en esa relación estrecha que tiene que haber entre un discípulo y su maestro, Jesús les explicaba, porque Jesús quería que comprendieran la palabra de Dios, su palabra, y lo mismo quiere que nosotros entendamos su palabra. Por eso es que es necesario esa intimidad, ¿verdad? El sentido llano de esas expresiones nos llevan a comprender que hasta las cosas más íntimas que él comentó con sus seguidores son parte integral del mensaje del evangelio. El deber de publicar el evangelio, las dos cosas que debemos hacer. Debemos lo que aprendemos en la iglesia y debemos publicar el evangelio. Lo que hemos aprendido en la iglesia es para que lo compartamos con los otros, en el hogar, el trabajo, la escuela y en todas las oportunidades que se nos presenten. Lo que hemos aprendido en silencio no debe quedar cautivo y oculto en nuestro corazón. Debemos salir a compartirlo con otros, ¿verdad? Debemos anunciar el evangelio con palabras, pero también debemos anunciar el evangelio con hechos, ¿verdad? Con lo que nosotros hemos aprendido en esa intimidad. Es una
esa es una manera de decir que nosotros somos seguidores de Cristo, pero actuamos con hechos. Así que dice que debemos salir a compartirlo con los otros, con otros. Y lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos, ¿verdad? Si hemos experimentado ese gozo, ese amor, esa misericordia de nuestro Dios, si hemos experimentado esa salvación que lo sentimos por el Espíritu en nuestros corazones, debemos compartir con los demás, con los demás. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto y debemos predicar el Evangelio urgentemente, como daba la clase nuestro hermano Tomás, la clase antepasada. Bueno, la oposición es amenazante, pero no hay que temer. Y Mateo 10, Diez 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no temáis, ¿verdad? Somos mandados, hermanos, como ovejas en medio de lobos. Pero la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis es un tesoro tan maravilloso, ¿verdad? Para el cristiano, para los que queremos seguir a Cristo. Y somos mandados entre ovejas entre medio de lobos, pero esas ovejas tienen ¿a quién? Tienen al gran pastor, tienen a Jesús. Entonces, si nosotros sabemos y entendemos eso, no debemos temer, no debemos tener al que mata el cuerpo, dice aquí, ¿verdad? Job dijo, del polvo soy y al polvo volveré. Este cuerpo volverá al polvo, ¿verdad? Cuando nosotros muramos, iremos a la tumba y estos huesos se desintegrarán, serán polvo. Polvo somos y al polvo iremos. O sea, no debemos temer a aquel que mata al cuerpo. Muchos cristianos han muerto por la fe. Muchos cristianos desde el principio de la iglesia han muerto por la fe. Y si nos vamos un poquito más atrás, en el Antiguo Testamento, los profetas también murieron por proclamar la palabra de Dios, por proclamar el arrepentimiento, de que los hombres se volvieran a Dios. Dice, existe la posibilidad hasta de morir por causa de Cristo. El versículo 28 no solo admite la posibilidad de que el siervo de Cristo llegue a perder la vida, sino que infunde valor al que pone su existencia en las manos del Señor. Y cuando leíamos el Salmo 73, nosotros recordamos, hermanos, que decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Jehová es nuestra porción. Él es nuestro Señor. Él es quien nos fortalece. Él es quien nos da la salida cada día. Él es quien nos da esa esperanza gloriosa de que aunque este cuerpo muera, de que este cuerpo sufra, nosotros tenemos una morada eterna. Así que todo eso nos infunde valor, nos infunde fortaleza para seguir adelante, Y como le vuelvo a repetir, eso me ha quedado a mí pero tan que ya para mí eso es ganancia, que me haya quedado eso cuando yo les di la clase la vez pasada, que la fidelidad de Dios me permite avanzar con esperanza a lo que viene, a lo del futuro. La fidelidad de Dios, un Dios que es confiable, un Dios que no sabe mentir, un Dios que cumplirá sus promesas porque Él lo ha prometido, porque ha jurado por sí mismo. Así que todo eso me infunde aliento a mí y le debe infundir aliento a usted, que ha decidido seguir a Cristo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Un ejemplo
de eso fue Juan el Bautista, el primero de esa generación en ser muerto por causa de la predicación contra el pecado y la injusticia. El primer profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Él fue decapitado. Ustedes conocen bien la historia, ¿verdad? Por Herodes. Él fue decapitado. ¿Por qué fue decapitado? Porque expuso el pecado de aquel hombre, de aquella mujer, y por lo tanto, él fue decapitado. Él pagó con su vida por predicar la verdad del evangelio. Y este es el primer ejemplo del Nuevo Testamento, ¿verdad? De Juan el Bautista. Luego el mundo sería testigo de la muerte cruel de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es llevado a la cruz sin ninguna causa. Es llevado a la cruz. Poncio Pilato decía, pero si yo no encuentro ningún mal en este hombre, ¿cuál es la causa por la que ustedes lo acusan? ¿Cuál es la causa por la que ustedes lo han traído? ¿Cuál es la razón por la que este hombre tiene que pagar con su vida? Y aquellos hombres llenos de esa agresividad contra el Hijo de Dios decían, crucifícale sin ninguna causa. Pero Pilato decía, bueno, yo no encuentro ninguna causa en este hombre. Entonces nuestro Señor Jesucristo es llevado a la cruz, con la cual no solo sellaría su testimonio de ser el Hijo de Dios, sino que sería la ofrenda perfecta del nuevo pacto. Nuestro Señor es la ofrenda perfecta, nuestro Señor Jesucristo, porque con una sola ofrenda, o sea, ya no se necesita más ofrenda, ya no se necesita más sacrificio para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto lo hizo Cristo. Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que con una sola ofrenda, dice, una sola ofrenda bastó para ser perfectos. Para siempre, dice, a los santificados. Para siempre. ¿Qué tenemos para siempre? No hay otra explicación que para siempre. ¿Verdad? Así que nuestro Señor Jesucristo es llevado a la cruz para que nosotros seamos santificados para siempre. Salvados. Y ya no se necesita ninguna ofrenda, no se necesita ningún sacrificio. Eso lo encontramos en Hebreos 10:14, dice, todos los apóstoles, excepto, ¿verdad? Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos, ¿verdad? Fue que no murió. Pero de ahí todos los apóstoles fueron mártires, sellarían con su sangre el mensaje que habrían de proclamar. Los apóstoles tuvieron que morir por predicar el evangelio. Hermanos, no podemos encontrar, muchas veces queremos buscar otros caminos, ¿verdad? Pero cuando vemos la historia desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vemos que los seguidores de Dios pagaban con su vida, tenían que pagar con su vida. Y hoy, como decíamos ayer, en esos lugares del Middle East, los musulmanes que matan a muchos cristianos, estos cristianos siguen pagando con su vida por causa de su fe. Así que el mundo no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que nosotros estamos de este lado y vivimos una vida relativamente cómoda, ¿verdad? Y tal vez vemos que no hay tanta persecución, no vemos tantos cristianos que mueran de este lado. Pero hay una lucha, como les decía ayer, hay una lucha interna, una lucha espiritual, una lucha espiritual. Y debemos orar, hermanos, para que nosotros que vivimos de este lado y que relativamente vivimos una vida cómoda, no nos acomodemos a este mundo. Porque aquellos cristianos que mueren de aquel lado, ¿verdad? Ellos saben que el mundo es su enemigo, indudablemente, porque son muertos por causa del evangelio. Pero nosotros que estamos aquí, puede llegar el caso que nos podemos acomodar un poco. Entonces, debemos orar para que
siempre tengamos presente que nuestra morada no es en esta tierra, que nosotros tenemos moradas eternas, moradas celestiales. Así que los apóstoles y después Esteban, después de que se predica en el día del Pentecostés, proseguidamente Esteban es también apedreado, ¿verdad? Nosotros ya hemos leído la historia, está en Hechos 7. Pablo, Jacobo y todos los apóstoles, quienes según la tradición fueron sacrificados. Y el apóstol Juan se cree que fue el único que murió de muerte natural. Los millares de mártires, nunca se sabrán cuántos fueron sacrificados por su fe, ni cuántos siguen siendo sacrificados por su fe, especialmente durante los 200 años de la persecución romana. Pero todos murieron con una actitud de victoria, seguros de estar dando su vida por una causa noble y justa. Ellos tenían bien definida su convicción. Ellos habían decidido seguir a Cristo. No importaba el precio que tenían que pagar. Habían decidido seguir a Cristo en la vida y aún hasta pagar con su propia vida, aún hasta morir por Cristo. La vida eterna del creyente está seguro al cuidado de Dios. Y aquí entramos un poco en lo que son las recompensas, pero no les llamaríamos recompensas, porque el Señor es demasiado bueno con nosotros, demasiado bondadoso con nosotros. Y Él dice en Apocalipsis que dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor Jesús, para recompensar a cada uno según su obra. Pero cuando nosotros analizamos todo el contexto de la palabra de Dios, al final de cuentas, todo lo que recibimos de Dios es un regalo. No es una recompensa, porque una recompensa es algo que usted ha hecho para recibir eso. Pero nosotros, hermanos, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Cada uno puede tener su opinión personal y puede decir, bueno, sí, yo merezco mucho de Dios porque yo he hecho mucho para Dios, pero en mi opinión personal, todo lo que yo recibo de Dios, para mí son bendiciones, es un regalo, no son recompensas porque yo no he hecho nada. No he hecho nada para ganar todo eso, no he hecho nada para ganar la vida eterna, no he hecho nada para sentir ese gozo que siento al tener a Cristo en mi corazón, al tener al Espíritu Santo en mi corazón. No he hecho nada para alcanzar para poder tener amor por los demás. No he hecho nada aún no he hecho nada para poder no seguir pecando. ¿Saben por qué? Porque muchas veces he dicho, bueno, ya no voy a caer en esto, ya no voy a caer en esto. Y muchas veces caigo. Y cuando ya no pasa el tiempo, ya no he pecado, es una obra del Espíritu de Dios que ha hecho en mí, porque como dice la palabra de Dios, el querer y el hacer están en Cristo. Dependen de Él, no dependen de nosotros. Entonces, en mi opinión personal, para mí, son regalos, son bendiciones que Dios trae a nuestra vida, que Dios trae a mi vida. Y con eso, para mí es suficiente. Para mí es suficiente de que un día tenga que estar delante de Cristo y ver a mi Señor en toda su majestad, en todo su esplendor, en toda su santidad, y poder realmente alabarle y glorificarle como Él se merece, porque en esta tierra no puedo alabarle y glorificarle como Él se merece, porque hay tantas cosas en mí que todavía, como dice Pablo, lo que quiero no hago, lo que no quiero, eso hago. Muchas veces quiero alabarle y no puedo alabarle. Muchas veces quiero orar y no puedo orar. Muchas veces quiero leer la palabra y no puedo leer la palabra. Este cuerpo todavía está corrompido por el pecado. Todavía están esas pequeñas cosas que todavía no tengo un cuerpo glorificado, pero cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado, alabaremos a Cristo en toda su plenitud
y con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Así que la vida eterna del creyente está segura al cuidado de Dios. Indudablemente que está segura al cuidado de Dios. Dios cuida de la salvación. ¿Por qué? Porque dejó a su Espíritu Santo para que Él asegure esa salvación del creyente. Él es las arras del Espíritu Santo, o sea, Él es la garantía de esa salvación. Así que su vida, su vida, su vida eterna está segura en Él, en Cristo. Nosotros no, hermanos, si por nosotros fuera, al rato nosotros la salvación ya no la tendríamos, porque no somos capaces de sostenerla, no somos capaces de cuidarla. Por eso Cristo, cuando iba a ascender al cielo, le dijo: les mandaré el Consolador, les mandaré el Espíritu Santo, quien será la garantía de esa salvación. Él los guiará, con Él caminarán seguro. Hermanos, es algo de gozo que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a exponer el Evangelio, el Espíritu Santo está allí, está fortaleciéndolo a usted, está dándole palabras, hermano. ¿Cuántas veces usted ha estado enfrente que salen palabras de su boca que van hiladas, incongruentes con respecto a la salvación? Y usted dice: pero ¿qué? Es el Espíritu Santo que está hablando. El Espíritu Santo está hablando por usted, el Espíritu Santo lo está fortaleciendo, el Espíritu Santo le está dando mansedumbre para que usted no actúe imprudentemente cuando muchas veces es agredido. Es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra en usted. Así que el Espíritu Santo cuida de nosotros como creyentes, está en nosotros, está con vosotros y en vosotros. Cuando dice el Señor, eso es tan maravilloso, porque dice: está en vosotros, el Espíritu Santo se está moviendo. Pero cuando dice está en vosotros, está en usted personalmente, haciendo una obra personal. Así que la vida eterna del creyente está segura al cuidado de Dios. Se inmortalizaron las palabras de Policarpo. Policarpo fue un líder, ¿verdad?, de la era apostólica. Y él vivía en la ciudad de Esmirna. Él murió en la hoguera por predicar el Evangelio. Él dio su vida por predicar el Evangelio. Y él resaltó estas palabras. Y en algunas clases ya lo hemos dicho también, cuando el pastor dio de las 7 iglesias, se habló también de Policarpo y dice: durante 80 años, dice, cuando sus verdugos le hacían la tentadora oferta de dejarlo vivir si se retractaba de su fe, él valiente y decididamente dijo: durante 80 años Jesús no me ha fallado, ni una sola vez, porque ese es el Señor fiel que nosotros tenemos. Ese es el Señor confiable que nosotros tenemos, que está ahí cuando estamos en esos momentos de crisis, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia. Cristo está ahí, fortaleciéndonos a través de su Espíritu Santo. Dice: durante 80 años Jesús no me ha fallado ni una sola vez. ¿Por qué habría yo de fallarle en un solo momento? Dice este hombre. Así se expresa el creyente que sabe que la muerte es un solo paso a la vida eterna. La muerte es un solo paso a la felicidad eterna. Es tan pasajera, en un instante pasará la muerte, que muchas veces nos causa miedo y temor morir, pero eso será un instante y pasaremos a la vida eterna, a la vida gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que anhelar la muerte de mártir, dice aquí, ¿verdad? Indudablemente que no anhelamos la muerte, pero sin embargo, si nos toca enfrentarnos a la disyuntiva de Policarpo, que el Señor nos ayude a serle fieles y sellar nuestro testimonio con nuestra vida, a ser fieles en el momento de la prueba, en el momento de que tengamos que enfrentar esos momentos críticos, esos momentos difíciles cuando evangelizamos, que el Señor esté ahí, que el Espíritu Santo nos fortalezca. Salimos guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Cada cosa que el creyente hace, desde que se levanta hasta que se pone el sol, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Tiene que poner todo lo que él va a hacer
en las manos del Espíritu Santo, porque Él sabe lo mejor que es para nosotros. Él sabe obrar. Nosotros no sabemos dirigirnos por nuestros propios medios, pero el Espíritu Santo sí puede dirigirnos para hacer lo que glorifica a Dios. Confesar o negar a Jesucristo tiene consecuencias eternas. Versículo de Mateo 10, 32, 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo como Salvador y Señor es un deber ineludible, o sea, no hay opción. No hay opción. No hay que decir, bueno, yo soy cristiano y no puedo y no voy a confesar a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Por lo tanto, es un deber ineludible. A primera vista, esto de confesar a Jesús delante de los hombres parece un hecho opcional, algo que el creyente decide hacer o dejar de hacer. Pero cuando leemos los versículos 32 y 33 que leímos en conjunto, descubrimos que este no es un acto electivo o no requerido, pues conduce a una de dos posibilidades: que Jesús nos presenta como seguidores suyos delante del Padre, o que nos desconozca en ese momento de juicio. Qué tan terrible sería, ¿verdad, hermanos?, que aquel día el Señor diga, apartados de mí, que no os conozco, hacedores de maldad. Así que aquí nos está diciendo que como creyentes, como seguidores de Cristo, nosotros debemos confesar a Cristo. O sea, cuando él dice confesar, y aquí lo aclara el libro, ¿en qué consiste confesar a Jesús? Hace la pregunta. Confesar a Jesucristo delante de los hombres significa estar dispuestos y preparados para identificarnos con él. Así como estuvo este hombre, Policarpo, que sus convicciones estaban bien definidas, sus convicciones de fe. Él había decidido seguir a Cristo. No importaba el precio que tuviera que pagar. Él no sabía cuando decidió seguir a Cristo que pagaría con su vida. Pero a él no le importó eso. Porque desde el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo, ya las condiciones están bien establecidas. Pero nosotros no lo sabemos por lo que tenemos que pasar. Pero este hombre, cuando llegó el momento de enfrentar, de negar a Cristo o ir a la muerte, él desde antes ya estaba definido lo que él iba a decir, y él decidió ir a la muerte antes de que negara a Cristo. ¿Por qué? ¿Y cuál es el argumento que él da? ¿Cuál es la razón que él da? Dice, bueno, mi Señor no me ha fallado ni una sola vez. Si mi Cristo no me ha fallado ni una sola vez, ¿por qué yo le voy a fallar en este momento que estoy en un momento de angustia? ¿Por qué yo tengo que retroceder? Dice un himno, creo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No importa el precio por lo que tenga que pasar. Así que este hombre pagó con su vida. Y eso consiste en confesar a Jesucristo. Y aquí hay unos textos bíblicos, pero podemos buscar Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Vamos a leer qué dice Lucas 16, 13. Ahí está en la pantalla. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? Que con él no hay, creo que el pastor dice, no hay tintas medias, ¿verdad? No hay tintas medias y no hay término medio. En otras palabras, no hay término medio con nuestro Señor Jesucristo. Usted, cuando vamos
Pastor, cuando nosotros vamos a fuego de chao, ¿verdad? Nosotros podemos pedir una carne término medio, ¿verdad? Pero con nuestro Señor Jesucristo no hay términos medio, hermano. O usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador y decide seguirlo, o no lo acepta y lo rechaza. Aunque usted diga con su boca que acepta a Cristo, pero sus hechos declaran otra cosa, proclaman otra cosa. Así que con Jesucristo es todo o nada. O le da todo su corazón o no le da nada, porque no puede tener un corazón compartido. Cuando el profeta Elías viene creo que es el libro de Segunda de Reyes, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, que ellos están adorando a los Baales, él les dice, bueno, ¿a quiénes van a seguir ustedes? ¿Van a seguir al Dios verdadero o van a seguir tras sus dioses, Baales? ¿Verdad? No pueden estar entre dos pensamientos, le dice el profeta Elías, ¿verdad? Y así el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros y a todo aquel que ha decidido seguirlo a Él. No hay términos medios con Él. No hay corazón compartido. O le entrega todo su corazón o no le entrega nada. ¿Qué se necesita para confesar a Jesús? Bueno, en primer lugar, haber tenido una verdadera experiencia, un encuentro personal con Cristo que haya hecho impacto en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo? Esto es importante, hermanos, que haya hecho impacto en nuestra vida. En muchas campañas, muchos aceptan a Cristo, entre comillas, ¿verdad? Aceptan a Cristo, ¿verdad? Y se van, y bueno, hacen una oración y dicen, bueno, yo ya confesé que sigo a Cristo. Pero ¿qué pasó con su vida? ¿Qué pasó con ellos? Siguen en lo mismo. No ha habido un cambio. No ha habido un cambio y el cambio que tiene que haber, hermanos, él lo habla en Gálatas. Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu Santo. Está hablando de un solo fruto. Y cuando habla del fruto, habla del amor, habla de la paciencia, habla de la benignidad, habla de la bondad, habla del gozo y habla de todo eso que trae el Espíritu al creyente. Entonces el creyente que realmente ha decidido seguir a Cristo, que ha aceptado a Cristo en su corazón, hay un impacto en su vida. Él cambia. No es como Alcohólicos Anónimos, que va a Alcohólicos Anónimos y en Alcohólicos Anónimos usted deja de beber, pero usted sigue fumando, usted sigue fornicando, usted sigue adulterando, ¿verdad? No, en Cristo es diferente, hermanos. Es una vida transformada, la palabra de Dios dice que es una nueva criatura. Se le ha dado un nuevo corazón que ahora aborrece todo aquello que es pecado. Así como Dios aborrece el pecado, ahora el creyente aborrece también el pecado. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, tiene un nuevo corazón y por lo tanto, ¿qué se necesita para confesar a Jesús? Que haya habido un impacto realmente en su corazón, un cambio en su corazón. Como le sucedió a la mujer samaritana, ¿verdad? La vez pasada, nuestra hermana Ibea creo que habló de la mujer samaritana, o el pastor alguien estuvo hablando de la mujer samaritana, ¿verdad? Como ella fue impactada con ese encuentro que tuvo con Jesús. Y así, hermano, así nosotros hemos sido impactados o no hemos sido impactados. ¿Nuestra vida ha sido transformada o nuestra vida no ha sido transformada? ¿Nuestro corazón ha sido cambiado o no ha sido cambiado? ¿Verdad? Entonces esta mujer fue impactada con el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay otra manera de confesar a Jesús? Así la pregunta del libro. Además de confesar a Jesús al mundo con nuestras palabras, tenemos el deber de demostrar con hechos lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Con hechos lo que Él ha realizado en nuestro ser. Ahora, esa es cómo debemos confesar a Cristo. Ahora, las consecuencias de no confesar a Jesús delante de los hombres. Dice en griego, confesar, homologeneo, significa sentir y decir la misma cosa, ¿verdad? O sea,
sentir y decir la misma cosa. Es estar unido en el Espíritu. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, el Espíritu Santo está ahí y tenemos el mismo sentir. Tenemos el mismo sentir y día a día vamos agarrando el carácter de Cristo. Día a día vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Entonces, confesar significa sentir y decir la misma cosa, guiado por el mismo Espíritu. Ahora negar, y en griego significa arneomaía, perdón. Y esto significa decir que no, contradecir, rechazar a alguien, actuar contra alguien, rechazar a alguien. Pero entonces, ¿cómo? El hecho de confesar a Cristo, como le decía, no es solo de boca, sino es con hechos, ¿verdad? Porque como podemos decir, bueno, yo soy un cristiano, pero cuando con nuestros hechos lo podemos negar y decir que no, o contradecir, o hacer todo lo contrario a lo que es nuestro Señor Jesucristo, a lo que su palabra dice, a lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros, entonces eso es negar. Dice, la negación de Pedro fue verbal. Nosotros leímos, ¿se recuerdan ayer, hermanos, antes de terminar? Yo le decía que meditáramos como Pedro, que se creía autosuficiente. Cristo ya le había advertido que lo iba a negar y Pedro lo negó verbalmente y diciendo, bueno, yo no conozco al hombre 3 veces, yo no conozco al hombre. Y le decía, sí, tú andabas con él. Sabemos que tú andabas con él porque te vimos con él. Sabemos que tú andabas con él porque no dices, ¿verdad, hermano? Esto es lo importante. Porque hablas como él. Sabemos que andabas porque te vimos con él, hablas como él, actúas como él, te conduces como él. Entonces, eso es lo que Cristo quiere de nosotros, que nos conduzcamos como él, que día a día el carácter de Cristo vaya haciendo un impacto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, principalmente cuando hablamos de ser humildes. Nuestro corazón es tan rebelde que no quiere aceptar ser humilde. Muchas veces queremos ser como no se me sale la palabra, pero queremos actuar con sabiduría y tantas cosas, pero no queremos ser humildes, no queremos aceptar muchas cosas y debemos aprender a tener el carácter de Cristo. Actuaba con mansedumbre, nuestro Cristo dice que actuaba con mansedumbre. Aun cuando lo agredieron, dice la palabra de Dios que no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. ¿Y qué dice nosotros Jesucristo en la analogía? Que debemos ser como ovejas, como ovejas. Así que la negación de Pedro fue verbal, pues negó con juramento. Pero la traición de Judas, ¿cómo fue? Fue una negación con hechos. ¿Por qué? Porque él vino y actuó y entregó a Cristo. Y vino y hasta todavía hipócritamente viene y le da un beso a Jesús. Y Jesús le dice, pues con un beso entregas a tu maestro. Así que Pedro actuó, negó verbalmente. Y por eso las escrituras resaltan enfáticamente que Pedro lloró amargamente, porque él sintió realmente en su interior, en su alma, lo que él había hecho. Pero si nosotros vemos la otra cara de la moneda, Judas no actuó de esa forma, aunque él se ahorcó, pero se ahorcó por el mismo orgullo de no reconocer a Cristo como Salvador. Bueno, enfatizamos pues que confesar y no negar a Jesús delante de los hombres es una condición esencial e inalterable para que en el día glorioso de su venida seamos presentados por él como sus siervos. Y aquí está Juan 12:25. Bueno, vamos avanzando. Diferencias y disensiones entre los creyentes e incrédulos.
Ahí tiene el pastor Juan 12:25, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Bueno, dice, diferencias y disensiones entre creyentes e incrédulos. Y vamos a nuestro texto base, que es Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El lenguaje metafórico del versículo 34 ha sorprendido a muchos lectores, a quienes les parece hallar aquí una contradicción de otros pasajes bíblicos. Se pregunta, por ejemplo, ¿cómo puede el príncipe de paz, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que el profeta Isaías dijo en Isaías 9:6, el príncipe de paz, y quien declara en Juan 14:27, este texto bíblico dice en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y ahora, aparentemente hay una contradicción, ¿verdad, hermanos? Una contradicción, dice aquí en Mateo. ¿Qué podemos entender? Aquí el libro explica esto, pero ¿qué podíamos entender? Que el príncipe de paz ahora esté diciendo, bueno, no creáis que yo he venido a traer la paz. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Verdad? Si nuestro Señor Jesucristo es llamado el príncipe de paz, y ahora ¿por qué Él está diciendo aquí esto? ¿Alguien quiere comentar acerca de este? Bueno. La paz que el Señor hizo es la paz con la enemistad que teníamos con el Padre, enemistad. Él nos hizo la paz. No había manera de que nosotros que estábamos en guerra contra el Padre tuviésemos paz, si no es a través de Cristo. Él es el príncipe de paz, el que permite que el Padre acepte el sacrificio y ya no estemos enemistados de Él, no estemos separados. Y cuando el texto dice que no he venido a traer la paz, es porque cuando una persona hace la paz con Dios, se pone en guerra con el mundo. Y ese mundo puede ser tu familia y la intimidad de tu familia. Amén. Gracias, pastor. Gracias por la explicación. Qué mejor explicación, ¿verdad? La paz, nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Y como decía el pastor, nosotros teníamos una enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo trajo esa paz, esa unión. Ahora podemos tener esa paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino. Ahora, cuando el texto nos dice, ¿verdad?, que no he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Hermanos, ¿y qué es lo que causa división? Y esto sí todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa división? ¿Qué es lo que ha causado división? Tal vez no en su familia, pero en su trabajo o con sus amigos. ¿Verdad que lo que ha causado división es el evangelio? Que usted sea cristiano hoy, ¿verdad? Eso es lo que ha causado división con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Yo recuerdo que antes de ser cristiano,
yo tengo muchas familias que son católicos. Y yo una vez le comentaba al pastor que yo quería hacer un estudio acerca de eso, ¿verdad? De cómo, de la adoración de imágenes, cómo Dios prohíbe todo eso. Y yo tengo familiares y tengo unos primos y saben que muchos de ellos, cuando ellos vieron que yo ponía algunas cosas relacionadas con la palabra de Dios, yo no soy mucho de poner cosas, pero de repente voy en el camino, principalmente en la mañana, y muchas veces me he tenido que orillar cuando voy al trabajo para ponerme a escribir. Y cuando siento algo que es del Espíritu Santo, vengo y lo he compartido varias veces he compartido yo en Facebook algunas cosas. Estas personas empezaron siempre me compartían cosas ahí en Facebook, pero cuando yo empecé a hacer eso, fueron desapareciendo, a tal grado que ya no comentan nada en lo que pongo. Pues, de hecho, casi no pongo, pero mi esposa a veces pone algunas cosas, pero ellas no comentan. Se fueron alejando, se fueron alejando. Entonces, el Evangelio, cuando dice Jesús, he traído la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el Evangelio, lo que causa división, lo que causa que aún su propia familia, por su propia familia, usted sea aborrecido. El Evangelio causa afrenta, causa conflictos, causa divisiones. ¿Por qué? Por lo que aprendíamos ayer, hermanos. Jesucristo dice que nosotros ya no somos del mundo, ya no podemos compartir lo del mundo. Y por lo tanto ellos nos ven como bichos raros, como, como que si hubiera algo malo en nosotros, ¿verdad? Así nos ven, ya no nos quieren ver, nos van haciendo un ladito, porque ya no quieren, ven algo diferente en nosotros. Y eso es lo que causa el Evangelio. Eso es lo que causa cuando usted ha decidido seguir a Cristo, que aún su propia familia lo rechace. Y aún, como decía ayer el pastor al terminar, aún, hermanos, personas que pueden estar adentro de la iglesia, puede ser que lo rechacen a uno, que lo van aislando a uno. Eso es lo que causa seguir a Cristo. Son las consecuencias, los riesgos de seguir a Cristo. El Evangelio causa división entre las personas, división entre padres, hijos, aún entre matrimonios, hermanos. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios 7, pero es en Corintios que Pablo está hablando acerca de eso. Cuando dos personas se unen y uno ha decidido seguir a Cristo, dice que hay la posibilidad de que aquella persona quiera separarse de su pareja, ¿verdad? Porque muchas veces es tanto que chocan, ¿verdad? Es tan diferente. Es el impacto que ha causado Cristo en su vida, ¿verdad? Que aún puede hacer que su pareja lo quiera dejar porque usted ha decidido seguir a Cristo. ¿Y qué más diremos de un hermano? ¿Qué más diremos a veces hasta un padre que no quiere aceptar que usted ha decidido seguir a Cristo porque ellos quieren seguir? Bueno, ellos siguen en el mundo y así que nosotros ya no compartimos nada con el mundo. Bueno, ese es un poco por la explicación. Gracias, pastor, por la explicación. Así que vamos adelante. Dice, el amor de Jesús debe ser sin reservas ni condiciones. Y esto, vamos al texto que estamos, Mateo 10, 37 y 39 dice, el amor por Jesús debe ser sin reservas ni condiciones. 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En el lugar de Jesús, en nuestro corazón, no lo puede ocupar nadie. No lo puede ocupar nadie, hermano. Jesucristo tiene que estar entronado en su corazón, tiene que ser su Señor. Nadie más puede ocupar ese lugar que tiene nuestro Señor Jesucristo. Jesús no insinúa aquí indiferencia o falta de amor y cuidado por los seres queridos. Nosotros hemos estudiado este texto bíblico, ¿verdad? Porque en otra parte dice el que no aborrece a padre o a madre, ¿verdad? Pero aquí dice el que ama a padre o a madre más que a mí. Lo que Jesús está diciendo, bueno, nadie puede estar por encima de mí, ¿verdad? No está diciendo que nosotros no debemos amar a nuestro padre o a nuestra madre o a nuestros hermanos. No, lo que Jesús está diciendo es que nadie puede estar encima de ese amor que nosotros le tenemos por Jesucristo. O sea que no podemos cambiar, hermano. No podemos poner en prioridad nuestros familiares antes que Cristo. Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Dice, Cristo mismo dio el ejemplo de verdadero amor por su madre. Después de ministrar en Caná de Galilea, Jesús trasladó a su madre y a sus hermanos a Capernaum y estuvieron con él. Los evangelios no nos dan detalles acerca de sus atenciones para su familia, pero sabemos que aún al momento de su crucifixión, Jesús dejó a su amigo de mayor confianza al cuidado de su anciana madre. También enseñó con relación a honrar a los padres y amar a la familia. Jesús amaba y fomentaba el amor por su familia, por la familia. La clave para entender la prueba del amor está en la frase comparativa del versículo más que a mí. Ahí hace, ¿verdad? Ese es el énfasis que hace el libro, más que a mí. O sea, Jesús no está diciendo no ames a tu padre, no. Lo que Jesús está diciendo es que no puede tomar el primer lugar tu familia antes que Cristo. Cristo siempre tiene que ser en primer lugar en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Y por supuesto, si alguien ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, se convierte en un ídolo o un Dios extraño. Así la persona más querida para nosotros, así sea la persona más querida para nosotros en esta tierra. Y nosotros sabemos que Dios aborrece la idolatría, ¿verdad? Y cuando nosotros ponemos a alguien encima de Dios, esto ya se convierte en un ídolo para nosotros, un Dios extraño con letra minúscula, dice aquí. Ahora, ¿qué significa tomar su cruz y seguir al Señor? En 38 leímos, ¿verdad? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si la anterior es la prueba de amor, esta es la disciplina. Esta lección figurada nos enseña la responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo, de cumplir con todo lo que la palabra de Dios nos impone como deber. No se trata de hacerle la vida imposible a nadie, ni de que tengamos que cooperar para la consecución de nuestra salvación. Cristo ya llevó la cruz en la que pagó nuestra deuda. Lo que significa llevar nuestra cruz es esa disciplina a la que voluntariamente nos debemos someter para ser dignos de él. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice, es la misma, es una pasaje paralelo, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y cómo dice, hermanos, que debemos tomar esta cruz? De manera que dice, de manera voluntaria, ¿verdad? Nadie lo ha obligado a usted a tomar su cruz. Es una decisión cuando decidió seguir a Cristo.
Él lo llamó. Él lo llamó y esto es consecuente a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nosotros día a día tomamos esto no como una carga, sino como un gozo. Y nosotros aprendíamos ayer cuando cuando los apóstoles fueron azotados, ¿verdad? Por los de la sinagoga y salieron gozosos, dice, y alegres porque habían sido azotados, porque los habían tenido por dignos de seguir a Cristo. Entonces, eso es un gozo para nosotros aún cuando somos disciplinados, porque somos rebeldes y Cristo tiene que disciplinarnos. Pero eso sigue siendo un gozo para nosotros. Y hemos decidido tomar esa cruz sin que nadie nos obligue, sino voluntariamente. Ahora el versículo 39 dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La paradoja de tener que morir para poder vivir. A todos los que vivimos en este hemisferio occidental, dice el libro cristianizado, aunque sea nominalmente, nos podrá parecer innecesaria esta advertencia de Jesús. Por la gracia de Dios disfrutamos de libertad y hasta la ayuda de los gobiernos para la evangelización e instrucción de los pueblos. Pero no siempre fue así, ni se garantiza que todo sigue igual por mucho tiempo. Durante siglos, los cristianos tuvieron que sellar con su sangre la firmeza de su testimonio por Cristo. De ahí que la palabra griega mártir se adoptara como un título, testigo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Me seréis testigos, dice. Me seréis testigos. Así que esta palabra griega, la palabra griega mártir se adoptara como título testigo para toda persona que confesara a Jesús delante de los hombres. Es paradójico pensar en que el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La aplicación más sencilla de estas palabras consiste en entenderlas como una exhortación a estar dispuesto a exponer la salud y hasta la misma vida, si con ello cumplimos un deber, un mandamiento del Señor. Esa es la aplicación más sencilla de estas palabras. Aún de poner su vida por causa del Evangelio. Porque aunque pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Y el que haya su vida, la perderá. Y podemos decir esto: hemos hallado la vida y hemos dejado muchas cosas. Muchas cosas. Aquella vida vieja ya quedó atrás. Ahora hemos hallado una vida nueva en Cristo. Una vida diferente. Así que esa es la paradoja. Al pensar, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Gloria a Dios, porque aún en la persecución, aún en el aborrecimiento, tenemos esa esperanza de que Cristo ha prometido la vida eterna. Y aunque tengamos que padecer en este cuerpo, pero este cuerpo es pasajero, este cuerpo terrenal se quedará, pero tenemos una morada celestial. Vamos al último punto. Estamos terminando. El servicio al Señor y a los suyos será recompensado. Mateo 10, 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros me recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría,
solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando nos damos cuenta de que existen preciosas promesas para los que sirven al Señor, nuestro corazón se llena de esperanza. Que nadie nos critique por ver con alegría las promesas, porque ¿quién trabaja sin la esperanza de recibir pago? Si a uno le interesa, si a uno no le interesa ni le inspiran las promesas del Señor, ¿qué le podrá interesar? Jesús prometió que donde Él esté, allí estarán los que le sirven. Sí, son las promesas del Señor. Que donde Él esté, también nosotros estaremos. Y eso es un gran aliciente para nosotros como cristianos. Que donde Cristo está, allí estaremos nosotros. Juan 12:26 dice estas palabras. Pero dijo que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Esto lo encontramos en 2 de Pedro del 1 al 4. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos enseña estas palabras de Pedro? Nos enseña que vivimos en espera de las promesas del Señor. Tenemos motivaciones puras y firmes, las cuales nos dan fuerzas y nos alientan esperanzas para seguir adelante. He ahí la importancia de leer la palabra de Dios, porque en ella nos damos cuenta de todo lo que nos espera. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las 4 promesas de Mateo 10, 40, 42. La seguridad, la bendición, el gozo y el pago. Esas son las cuatro promesas que habla aquí Mateo 10, versículos 40 al 42 que leímos. Seguridad, bendición, gozo y pago. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Hebreos 6:10. Que esto nos aliente y motive a servir al Señor y a los suyos con la mejor disposición. Como les decía, hermanos, cuando comenzamos, lo que más nos alienta cada día seguir al Señor es de que tenemos esa seguridad que Dios ya nos ha bendecido con la vida eterna, de que Dios pagó el rescate por nosotros, que con su vida, con su propia vida, pagó por cada uno de nosotros. Por gracia somos recibidos en Cristo. Por gracia somos injertados en Cristo. No hay otra forma. Así que aunque tengamos que pasar por persecución, aunque seamos rechazados, aunque seamos aislados, vale la pena, hermanos, seguir proclamando el evangelio, vale la pena seguir llamando a los hombres al arrepentimiento. No importa el precio que tengamos que pagar por eso. No hay mejor lugar que estar en Cristo. No hay mejor lugar, hermanos, vale la pena. Ustedes recuerdan las palabras de Pedro cuando aquellos discípulos se van. Entonces el Señor Jesucristo le dice: ¿ustedes también os queréis ir? Y Pedro le dice: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído que tú eres el Mesías. Nosotros hemos creído, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, quien pagó nuestra cuenta
quien pagó nuestra deuda, quien pagó todo por nosotros, al punto de ir hasta la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿A dónde iremos? No hay mejor lugar que estar en su presencia. No hay mejor lugar que estar en Cristo. No hay mejor lugar que ser llamados hijos del Dios Altísimo. Esta es la lección, hermanos, la lección 21. Los riesgos y las recompensas. Podríamos llamar los riesgos y las bendiciones de ser un hijo de Dios. Vale la pena seguir a Cristo. No importa por lo que tengamos que pasar. No importa el precio que tengamos que pagar. El precio más alto lo pagó Él en la cruz. Como le decía ayer, hermano, si nuestro Señor Jesucristo llevó una corona de espinas, ¿por qué nosotros queremos pretender llevar una corona de gloria en esta tierra? Habrá sufrimientos, habrá aborrecimiento, habrá persecución, y muchos cristianos pagan con su vida. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo, no importando lo que tengamos que enfrentar. El Espíritu Santo nos fortalecerá en cada momento, nos guiará en cada momento. Así que le damos gracias al Señor, Padre, que estás en los cielos, bendito Salvador, el Señor Jesucristo, quien murió, pero que también resucitó, que también está sentado a la diestra, que gobiernas con autoridad, con poder, con soberanía. A ti te damos honra y gloria cada día, Señor. Nuestro corazón descansa en las promesas tuyas. Tus promesas son sí y amén. Glorificado es tu nombre, Señor. Somos testigos tuyos en esta tierra. Tu palabra dice que no estaremos solos, que tu Espíritu Santo nos guiará, nos fortalecerá, nos ayudará, nos sustentará, nos enseñará toda la verdad de tu palabra. Cada promesa es sí y amén. Glorioso Rey, te damos gracias en esta hora, que esta palabra, esta enseñanza pueda quedar en nuestros corazones, Señor. Seremos perseguidos, seremos aborrecidos, y aún muchos pagan con su vida por seguirte a ti, Señor. Pero no importa el precio que haya que pagar, vale la pena, porque tú eres un Señor glorioso, un Señor majestuoso, digno de ser alabado, de ser exaltado. Y proclamaremos tu evangelio, Señor. Danos la fuerza. Enséñanos cada día, Señor. Danos sabiduría y conocimiento para dirigirnos en este mundo, llevar esa palabra de salvación que un día trajiste a nuestra vida por alguien que nos predicó. Ahora nosotros tenemos esa comisión, Señor. Ayúdanos cada día a cumplir lo que tú en tus propósitos eternos designaste para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en tu nombre, Cristo, oh Señor, mi Señor y Salvador. Amén, amén. La paz de Dios, hermanos. Gracias por escuchar este momento. Gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias a mi Dios por la oportunidad, porque nos permite cada día, hermanos, cada día aprender más del Dios verdadero. Si no tenemos un conocimiento real y verdadero del Dios a que nosotros servimos, no podemos descansar en sus promesas, y por lo tanto no podemos alabarle y glorificarle a Él. Así que nosotros necesitamos cada día escudriñar su palabra, cada día descansar en su palabra, cada día buscar más y más. Así como el siervo dice que tiene sed por las aguas, así el cristiano tiene que tener sed por la palabra de Dios cada día, cada instante en esta tierra, para anunciar las verdades de Cristo, para anunciar a nuestro Señor y Salvador. Pastor, gracias, bendiciones. Bendiciones, querido, muchas gracias. Realmente muy hermosa la clase. Gracias por esta preparación y
y esta palabra que nos trajo el Señor. Y realmente, hermanos, absolutamente nada ha cambiado de aquel Esteban al día de hoy. La iglesia de Cristo sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué hemos cambiado tantos nosotros? Bueno, porque al dividirse tanto, es como si usted agarra una rica sopa donde tiene carne, verdura, todo lo que usted le quiera poner a una sopa bien rica, y hace 1 galón de sopa. Y de pronto vienen y le echan 100 galones de agua. ¿Cómo queda esa sopa? No queda nada. Eso es lo que hizo la religión. Empezaron a inventar métodos, a inventar cosas, y se alejaron tantísimo de la palabra de Dios, que ahora todos los que están dentro de esos métodos, de denominaciones, nombres, pastorados, apostolados, todo eso, han hecho una sopa de agua sola, donde no hay palabra de Dios, hay una revelación falsa. Y yo esta semana estoy escribiendo sobre eso para el domingo. Y realmente lo puedo ver en esto. Lo puedo ver en estos textos que mi hermano trajo. Realmente Dios no le podemos echar la culpa a Dios. Porque es bien clara la palabra. Solamente tenemos que ceñirnos y arremangarnos y continuar. Como dice Poiguaya, mi hermano Poiguaya, nunca pensé que llegaría el tiempo que tendríamos que evangelizar a los cristianos. Y este es el tiempo. Este es el tiempo. O es verdadero o es falso. No hay medias tintas en las cosas de Dios. Gracias, hermanos, la paz del Señor. Gracias por compartir otra noche acá con la iglesia que está en vigilia, que estamos esperando al amado que venga. Que el Señor me los bendiga, iglesia, y nos vemos el domingo entonces. Amén, bendiciones, buenas noches. Gracias, hermano Osman. Gracias por la clase.